Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados. Estamos regresando de vacaciones, esperamos que la hayan pasado bien, son épocas siempre de reflexión estas y creo que nada mejor que reflexionar sobre el tema que vamos a estar tratando. Es un tema que vamos a ver si ha sido político realmente o no, si es fundamental que la sociedad lo discuta y que se apruebe esta ratificación de una reforma constitucional que ya ha sido ratificada, y estamos hablando de la ratificación de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer así nacidos. Entonces, para eso tenemos a tres buenos amigos que conocen bastante del tema. Dionisio Machuca, que sabe bastante del tema, aparte de lo legal en todo lo demás. Gracias, Dionisio, por estar aquí. Carlos Mayora, que ya ha estado con nosotros anteriormente, y Federico Hernández, de todos conocido también por sus diversas columnas y todas sus participaciones. Y además su experiencia... Somos colegas. Y su experiencia legislativa, además, en estos casos, pues nos ayuda, ¿verdad, Federico? Dionisio, comenzando con el tema, este es un tema que algunas personas dicen que no es necesario que se legisle, que en realidad... se hizo, dice el FMLN, en un momento en el que ellos creían algo y que ahora ya no creen que se debe hacer. Se dice que hay ciertos convenios internacionales, etcétera. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es necesario esta ratificación o no? Es una ratificación necesaria y partamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una definición de matrimonio, de afinar el concepto común que todos compartimos de matrimonio, que es el de un hombre y una mujer, así nacidos, es el concepto de la reforma. Y luego es la protección también a los menores, a nuestros hijos, en el sentido de la adopción, respecto de quienes pueden adoptarlos o no. Si se hiciera un breve estudio de las constituciones que nos han regido, que es ese gran acuerdo de todos los ciudadanos, resulta que el concepto de familia no aparece en todas las constituciones. Y es interesante porque lo que sucede es que todos teníamos un concepto común de familia. La primera vez que aparece es en una constitución de la Federación Centroamericana en 1921. Dice que nadie puede ser perturbado. Aparecen varios elementos y entre ellos dice la institución de la familia. No puede ser perturbado en la familia. Y es lo único que aparece. Es hasta más adelante, 1939, que aparece ya una breve reseña a la protección de la familia. Y lo vamos viendo hasta la Constitución de 1983, es cuando aparece ya una definición de matrimonio, una definición de familia y además que el Estado va a fomentar el matrimonio. Entonces la Constitución no es otro mecanismo más que irnos poniendo de acuerdo en esos conceptos fundamentales. Y resulta que en algún momento dado todos tenemos ese concepto común, pero en el tiempo tenemos que irlo afinando a lo que todos vamos entendiendo. Porque como la ley es un mandato general, que siguiendo un proceso de aprobación manda, prohíbe o permite, y en el caso de todos los ciudadanos lo que no nos está prohibido nos está permitido, cuando podemos tener un concepto que no es uniforme, podríamos venir a través de leyes secundarias, a través de tratados internacionales, a tomar algunas concepciones que al no estar prohibidas y existir diferentes concepciones sobre un término, podrían interpretarse de manera diferente. Hay muchos países en los que el tema específico de regular o no las uniones entre personas del mismo sexo o los efectos de estas, que son dos temas que se pueden separar, se han dado no por la Constitución o por la legislación interna del país, se han dado por resoluciones judiciales. Muchas veces resoluciones judiciales que vienen de una interpretación de derechos, de una interpretación de la Constitución, o en razón de leyes extranjeras, que existe un marco que obliga a su protección, que puede obligar a su reconocimiento, y entonces a pesar de que tengamos un acuerdo común, como estos acuerdos comunes también incluyen estas relaciones internacionales, vienen a darse ciertos elementos de modificación a través de resoluciones judiciales o a través de tratados internacionales. Un caso muy interesante es el de Israel. En Israel, lo común es el matrimonio religioso y son las diferentes entidades que tienen esta facultad de autorizar el matrimonio religioso, por excepción, el matrimonio es civil. Sin embargo, por allá del 2005, si no me equivoco, hubo una ratificación de 5 matrimonios entre parejas del mismo sexo que habían sido otorgados en Canadá. Y se reconocieron derechos en ese momento para acceder a pensiones. Y hay todo un análisis judicial y todo un análisis de los tratados internacionales para llegar a esta decisión.
lo que es el ordenamiento jurídico en Israel no ha sido modificado, pero estas aceptaciones de estos eventos en particular se han aceptado a través de antecedentes judiciales. Entonces, vuelvo a la pregunta que hacía al inicio. ¿Es necesaria la ratificación? Sí, es necesaria. Es necesaria porque tenemos un marco jurídico en constante evolución. Y lo que buscamos, los que estamos a favor de la familia, los que defendemos la familia salvadoreña, es mantener ese concepto común que tenemos de familia. Y ese concepto común se da a través de ir redefiniendo ese tema hacia ese acuerdo, que es la base de la familia. Entonces, el problema, Dionisio, es que hay convenios que el país ha ratificado, que a través de ellos se puede venir y entonces se puede conocer aquí internamente en El Salvador y se puede entonces decir que son válidos esos matrimonios que se han dado afuera y que ya son legales aquí en El Salvador. Eventualmente podrían haber incluso casos judiciales en los que de repente un juez, bajo su facultad de interpretación constitucional, podría decir, bueno, la definición del matrimonio que aparece en la Constitución me parece que no limita del todo este tipo de unión, y venir en un caso particular a poner un antecedente. En el caso de Canadá y en el caso de Estados Unidos, fueron esas las vías por las que luego se llegó a una regulación. Y viene no en sí del tratado, viene de las facultades de configuración en lo que corresponde al órgano judicial, y viene también a través de los tratados. Cuando se reconocen los estatutos personales, que es, por ejemplo, el derecho al nombre que tenemos todos, nuestro nombre nos sigue a donde vayamos. Y lo mismo se puede considerar de una constitución, de una institución, como lo es el matrimonio. El matrimonio nos sigue a donde vayamos. Entonces, si hay otro país en el que el matrimonio ha tenido esa extensión, o en el que la unión entre personas del mismo sexo ha tenido esa amplitud, o que los derechos que se reconocen como consecuencias de esas uniones pueden tener ese reconocimiento, estamos ante la posibilidad de que al no tener una definición robusta, entremos en un conflicto de conceptos, porque allá se dijo que era matrimonio, y porque aquí la definición de matrimonio no es lo suficientemente amplia como para definir si esta situación específica se puede incorporar o no, y entonces dar origen a la discusión, ya sea a nivel de tribunales, o incluso decir, miren, es una situación de hecho que como sociedad debemos regular. Y esa es la razón de fondo de la necesidad de esta ratificación, que no es una reforma al concepto de familia, es una reforma a la Constitución para mantener la definición común de familia que compartimos y de matrimonio. Carlos, como esto se trató de ratificar justo antes de las elecciones, entonces hay quienes han dicho que esto era un movimiento político, ¿verdad? ¿Es esto un movimiento político que trata de ratificar y aprovechar un momento o de dónde viene todo esto? La pregunta es bastante buena porque el concepto de política es lo importante. La política entendida como partidaria tiene incluso connotaciones peyorativas, pero la política en su origen es nada más y nada menos que los ciudadanos hablando de las cosas comunes, de las cosas de la polis, de la ciudad. Por supuesto que es un problema político. Si no fuera político, no tendría lugar en la Constitución ni tendría ninguna posibilidad la sociedad de regularla. Si lo hablamos en el sentido partidista, partidario, o el concepto, como decía, peyorativo de la política, hay muchas personas que van a decir esto es nada más un oportunismo electorero. Y la verdad que los tiempos, la política, las leyes, las ratificaciones, los decretos tienen su ritmo. Esto no hubiera sucedido si cuando esta asamblea entró hubieran ratificado como habían prometido. En su momento se discutió. ¿Qué sucedió? La misma sociedad civil, a través de muchas instituciones, empezó a pedir, se van a ir, les quedan unas semanas, tienen que ratificar, porque ya lo habían prometido y porque la misma Constitución lo establece. Por lo tanto, desde el punto de vista político, tiene peso y mucho. Ahora, en estos artículos, entrevistas que ha habido después de las elecciones en las que se ha ido analizando los diversos factores que ha provocado el resultado electoral, no pocos columnistas, no pocos entrevistadores han dicho que la negativa del Frente de ratificar le pasó factura. Y entonces el Frente se defiende y dice, claro, era un asunto de la derecha, y entonces la derecha quiso imponernos y nosotros no pensamos así. Nuestros valores han cambiado, que es un tema que también podríamos
o rectificado, hemos rectificado, podríamos desarrollar, y en un momento determinado la gente ha dicho, sí, esto es político. Además, creo recordar que en su momento la Arena empezó a dar una serie de spots y de anuncios responsabilizando directamente al frente por no querer rectificar. Entonces aquí se mezclaron los dos conceptos de política. En un momento determinado se hizo politiquería con el tema, de los dos extremos, derecha e izquierda, pero siempre el sustrato es los ciudadanos cuyos representantes están en la asamblea y que ahora por el voto por rostros ha quedado más patente en principio, piden a través de sus representantes que, como decía Dionisio, se plasme el sentir común de la sociedad y que quede de tal manera robusta la definición que no se pueda luego cambiar o que no se pueda aceptar. Entonces, si tú me preguntas en el sentido de politiquería, he de decirlo que hay personas que se han aprovechado. Unos han sacado ventaja, otros han sacado perjuicio. Y luego, si me dices desde el punto de vista clásico de la política, es un asunto político por excelencia. Federico, tú conoces bastante la forma de operar de la Asamblea Legislativa y has visto cómo se ha desarrollado esto. Menciona Carlos que en el 2009 debió haber sido ratificado esto porque era una promesa que se había hecho. ¿Por qué crees tú que no lo hizo el Frente? ¿O por qué sí lo hizo en un primer momento y no en un segundo momento en el 2009? La explicación no es simple y de hecho, digamos, sin conocer el nivel de debate al que pudo haber llegado el tema al interior, en las entrañas del Frente, es muy difícil especular. Ahora, obviamente uno puede pensar dos cosas. O realmente no midieron, no calcularon, digamos, cómo había permeado el tema en la sociedad y cómo de hecho se encuentra en la sociedad latiendo el tema, la importancia que tiene. El hecho mismo que estemos aquí en tu programa, Luis, es porque la gente demanda hablar del tema. Y eso por un lado, aparentemente no hicieron un cálculo correcto de por dónde la sociedad estima que esto debe discutirse. Y por el otro, uno incluso hasta podría especular, aquí no quiero pecar de irresponsable, por supuesto, pero uno podría especular que hay una agenda internacional, que dicho sea de paso, estas agendas internacionales son muy bien financiadas, que podrían estar detrás de este tipo de cosas, ¿verdad? Yo cuando fui funcionario público, y no tengo ningún empacho en decirlo aquí en tu programa, yo recibí una cantidad de presiones de agendas internacionales sin cuento, ¿verdad? Donde en efecto tratan de presionarte de múltiples maneras. Comienzan muy sutilmente y después comienzan ya, digamos, a hacerlo mucho más patente. Y llega un momento en que tú como funcionario tenés que comenzar ya a argumentar cada vez más por qué tu negativa a aceptar ciertos conceptos o ciertas agendas reivindicativas de corte social. Y ya cuando comienza el debate y tú lo elevas a ciertas instancias internacionales, ahí dejan de presionarte. Y entonces esperan a que llegue otro funcionario, a ver qué tal piensa este funcionario, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto existe, no quiero decir con esto que eso es lo que ha ocurrido en el Frente, pero uno puede especular, tomando en cuenta esas experiencias uno puede especular. Ahora, lo impresionante, y un poco lo comentábamos extracámaras, Luis, es que uno puede palpar cuando un diputado, cuando un legislador realmente tiene argumentos a favor o en contra de una medida. Yo te soy franco, yo escuché a varios de los diputados de Arena, defensores, digamos, del tema, y no me gustó mucho su defensa. De hecho, hubo legisladores de otros partidos que hicieron una defensa exclusivamente confesional del tema. Digo, yo respeto todos los argumentos confesionales que se puedan dar, pero me parece que en exclusividad aportarlos como los argumentos que mayor peso tienen para defender el matrimonio, tal como lo hemos concebido desde siempre, no me parece que sea lo más correcto. Por una razón muy simple, porque hay gente que perfectamente puede no tener fe y sin embargo entender por sentido común que esto tiene una importancia capital. Entonces, digamos, esa parte no me gustó, pero al mismo tiempo vi de parte, en particular, de dos legisladoras del Frente, una de ellas, por cierto, ya no fue ratificada, digamos, por la gente o por el voto popular en su cargo, que mezcló una cantidad de temas donde denotó que en efecto no ha buceado en el tema. Se lo han contado, ¿verdad? Han llegado a plantearle argumentos que ella simplemente repitió. Pero si uno empieza a cazar todos esos argumentos,
te das cuenta que no hay hondura en el análisis. Y además no se aportó ningún argumento en contra de lo que dijo la sociedad en su conjunto. Es decir, más allá de lo que podía o no decir un legislador de Arena o del PCN sobre el tema, que pasaba con los argumentos que hemos tratado de aportar otros líderes de opinión o otra gente que tratamos de hacer opinión en El Salvador, ¿verdad? Entonces, ahí creo que hay un problema de fondo que en efecto, ojalá, ahora que estamos votando por caras, aprendamos a ver cuándo un legislador realmente está pensando por sí mismo y cuándo está siguiendo ciertas agendas. Al regreso, veamos entonces qué pasó en este momento reciente y qué podría estar pasando políticamente ahora que ha cambiado la composición de la Asamblea a partir del 1 de mayo. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.